Hola, muy buenas. Vengo a hablarles sobre los recaudadores de impuestos. Permítame comenzar con este formato para poder demostrar sustentar mejor las afirmaciones que voy a realizar. Quiero explicarle en qué consiste la legendaria maldición de los recaudadores de impuestos. Hay que comprender que a lo largo de la historia no ha habido civilización alguna sin funcionarios. Los funcionarios se pagan con impuestos. Los recaudadores de impuestos son la base de la civilización. Debemos reconocer la trascendental aportación que han venido realizando a lo largo de la historia los recaudadores de impuestos tanto en el desarrollo de la civilización como por el bienestar de toda la humanidad. Es por eso que le quiero explicar de manera cronológica, respetando el orden histórico, cómo se ha venido cumpliendo la legendaria maldición de los recaudadores de impuestos. Vamos a empezar por el caso de los recaudadores de impuestos hebreos, que además es un buen ejemplo, porque la mayoría de las calamidades que han sufrido a lo largo de la historia son bastante conocidas. Tenemos la famosa travesía del desierto de los 40 años, cuando escaparon de la esclavitud en Egipto, la destrucción del primer templo por los babilonios, la destrucción del segundo templo, la derrota de Betar y la destrucción total de Israel contra los romanos, las cruzadas promulgadas por el Papa para perseguir a los recaudadores de impuestos en la Edad Media, la quema de los libros sagrados. Estamos empezando por el caso de los recaudadores de impuestos hebreos. Entonces me refiero, por supuesto, a la quema del Talmud por parte de los inquisidores franceses en París en el año 1242. Luego tenemos la expulsión de Inglaterra, de Francia, de Castilla y Aragón, la solución final nazi de Auschwitz, con la deportación del gueto de Varsovia, el exterminio de Treblinka. He tratado de copiar las 12 principales calamidades que han sufrido a lo largo de la historia los recaudadores de impuestos hebreos con los que estamos comenzando, y lo que yo quiero destacar es que todas sucedieron en el mismo día. Ellos viven en el calendario hebreo y se conoce como el Tisha B'Av, que es el 9 de Av, el noveno día del mes hebreo de Av, el 9 de Av, es el día más triste en la historia de los recaudadores de impuestos. Es cuando se conmemora la destrucción del primer templo, del segundo templo, la derrota de Betar y la destrucción total de Israel, también la expulsión de Inglaterra, de Francia, de Castilla y Aragón. Incluso las cruzadas también empezaron en el 9 de Av, la quema de los libros sagrados. Quiero destacar también el inicio de la Primera Guerra Mundial con la declaración de guerra entre Rusia y Alemania, que es lo que posteriormente traería el resentimiento alemán, la Segunda Guerra Mundial y la solución final, y la inauguración del campo de exterminio de Treblinka, que fue en el 8 de Av, pero que las primeras matanzas comenzaron al día siguiente, cuando llegaron los primeros deportados del gueto de Varsovia en el 9 de Av. Estoy copiando otra página web judía donde se presenta una exposición sobre las grandes calamidades que han sufrido a lo largo de la historia los recaudadores de impuestos en el 9 de Av. Destacar que la travesía del desierto de los 40 años, hace más de 3300, también empezó en el 9 de Av, y luego, como hemos comprobado, tenemos todas las grandes tragedias que siempre sucedieron en el 9 de Av. La destrucción del templo de Salomón por parte del rey fascista antisemita Nabucodonosor de los babilonios, cuando esclavizaron a millones de recaudadores de impuestos. La destrucción del segundo templo también en el 9 de Av por parte del general fascista, el romano Tito, que mató a 2 millones de recaudadores de impuestos. La derrota más importante de la historia de los recaudadores en Betar, cuando el general fascista, el romano Adriano, conquistó Betar y destruyó todo Israel con más de 4 millones de recaudadores de impuestos asesinados. Quiero destacar que, aunque no aparecía en la Wikipedia, también fue en el Tisha B'Av, en el 9 de Av, cuando el general romano, el fascista Turnus Rufus, mandó arar la ciudad de Jerusalén para convertirla en un campo, para erradicar de raíz cualquier atisbo de cultura de los recaudadores de impuestos, para convertir la tierra prometida en un desierto en el que nunca más pudiera crecer la vida. Y como vamos comprobando, todas las tragedias siempre sucedieron en el 9 de Av, la quema del Talmud, la expulsión por parte de los fascistas ingleses, también los inquisidores franceses, los inquisidores españoles dirigidos por Torquemada. Quiero destacar por encima de todo el 2 de agosto de 1941, el 9 de Av, el comandante de las SS, Heinrich Himmler, recibió formalmente la aprobación del partido nazi para la solución final. La solución final también empezó en el 9 de Av de 1941, y como les decía, al año siguiente, el 23 de julio de 1942, el 9 de Av, comenzó la deportación en masa de los recaudadores de impuestos del gueto de Varsovia camino al exterminio de Treblinka. Como les decía, las 12 grandes calamidades con las que habíamos comenzado sucedieron todas en el mismo día. Incluso ya hemos concretado 14 calamidades en contra de los recaudadores de impuestos, persecución fascista, que sucedió siempre
en el 9 de Av, en el mismo día del calendario hebreo, y es por eso que quiero destacar la conocida promesa del Talmud, que afirma que el 9 de Av, precisamente en este día de luto y de dolor, imagínense que ya era un gran día de luto y de dolor hace 2000 años cuando se escribió el Talmud, lo que supondrá ahora el 9 de Av para los recaudadores de impuestos. Entonces les decía que precisamente en el 9 de Av habrá de nacer algún día el Mesías que redimirá al pueblo de Israel. El 9 de Av es, junto con el Yom Kippur, uno de los 2 días de ayuno mayor del calendario de los recaudadores de impuestos. Se comprenderá que el 9 de Av es el día más importante de los recaudadores de impuestos. Es el día en el que habrá de nacer el Mesías que redimirá al pueblo de los recaudadores de impuestos. El 9 de Av es el día más importante y es por eso que resulta oportuno concretar que en el calendario hebreo el mes Av es el 11º mes del calendario hebreo moderno. El calendario de los recaudadores de impuestos funciona de otra manera. Primero les quiero explicar que anteriormente tuvieron un calendario religioso, que es con el que escribieron la Biblia en conmemoración de la salida de Egipto en el mes de Nisan, pero que desde hace más de 2000 años se utiliza el calendario hebreo moderno, el calendario civil, en conmemoración de la creación del mundo en el mes de Tisrei, y el mes Av, como les decía, es el mes 11. Lo cual lo podemos ver mejor aquí en esta página web de Viajes a Israel, donde se van citando las grandes festividades del calendario de los recaudadores de impuestos. Evidentemente la primera es el Año Nuevo, que siempre cae a mediados de septiembre, finales o incluso principios de octubre. La última y la más importante ya en el penúltimo mes, el mes 11, es el 9 de Av, el Tisha B'Av, que siempre cae a finales de julio, a principios de agosto, pero no en el mismo día porque ellos tienen un calendario lunisolar. Por un lado tienen años solares, de manera que las festividades siempre caen más o menos en la misma temporada del año, pero como sus meses son lunares, no caen el mismo día de nuestro calendario gregoriano. La mitad de los meses de los recaudadores son de 29 días y esa es la razón por la que la fecha va oscilando y por la que probablemente no nos hayamos dado cuenta que todas las grandes calamidades de la historia de los recaudadores de impuestos sucedieron siempre en el 9 de Av, en el día 9 del mes 11, el 9 de Av, que es el 9-11. Aquí he copiado 11 de las grandes calamidades que han sufrido los recaudadores de impuestos, no he incluido la primera, que fue la travesía del desierto, tampoco el inicio de la Primera Guerra Mundial. He puesto como una sola la deportación del gueto de Varsovia y el exterminio de Treblinka, pero se comprenderá que la probabilidad que todas estas tragedias, calamidades, que son sin duda las más importantes que han sufrido los recaudadores de impuestos a lo largo de la historia, fuesen todas en el 9 de Av, en el 9-11, la probabilidad es de 1 entre 15.000 cuatrillones. Si lo tienen con todos sus ceros, es algo realmente absurdo y como ustedes se habrán dado cuenta, además, hay que destacar que así como el 9 de Av es el 9-11 hebreo, el 11 de septiembre es el 9-11 americano. Así es como se conoció cuando cayeron las torres, que cayeron en Nueva York, que había sido descubierta casualmente en el 9-11 americano del año 1609, en el 11 de septiembre. También atacaron el Pentágono, que se había empezado a construir justo 60 años antes, en el 9-11 americano de 1941. En América hablan inglés. Incluso El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer al Estado de Israel en cuanto se creó en 1948 en el 9-11 americano. En América todos hablan inglés, con la ayuda de la CIA. También el fascista Pinochet dio el golpe de Estado en Chile en el 9-11 americano en 1973, cuando mató a Allende, que también era recaudador de impuestos. Y valga todo esto como pequeño paréntesis americano para destacar la importancia del 9-11 sin importar el calendario. Nosotros vivimos en el calendario gregoriano desde el año 1582, promulgado por Gregorio XIII, el Papa, el calendario del Papa, y es por eso que quiero dividir la historia en dos mitades. La primera hasta el año 1582, con el calendario juliano, en el que vivíamos nosotros, y la segunda a partir de 1582 con el calendario de Gregorio, calendario del Papa, el calendario gregoriano. Para terminar con esta primera mitad hasta el año 1582, donde hemos visto que todas las calamidades sucedieron siempre el 9 de Av, quiero destacar que hay un caso que no sucedió en el 9 de Av, en el 9-11 hebreo. Precisamente aquí la excepción que confirma la regla fue cuando los bárbaros esclavizaron a los recaudadores de impuestos en la península ibérica para deportarlos, venderlos como esclavos a los musulmanes de los países del norte de África
Y no fue en el 9 de Av, no fue en el 9-11 hebreo, sino que fue en el 9 de noviembre, en el 9-11 del calendario juliano, que se utilizaba por aquella época en el tercer concilio de Toledo del año 694. Es la excepción que confirma la regla, de todas maneras fue en el 9-11 y como les decía, desde el año 1582 tenemos el calendario de Gregorio XIII, del Papa. Hay que entender que a lo largo de la historia el que más recaudadores ha perseguido y ha mandado matar ha sido el Papa, tanto con los inquisidores como con los cruzados, con los templarios. El Papa siempre fue el más fascista, el que más persiguió a los recaudadores de impuestos, y esa es la razón por la que cuando el Papa promulgó el calendario del Papa, se convirtió en el calendario más fascista. A partir de entonces, el día 9 de noviembre se convirtió en el día fascista por excelencia. Lo podemos comprobar en el año 1720, cuando los fanáticos musulmanes, auténticos fascistas, quemaron la sinagoga de Jerusalén, mataron a los recaudadores, los exiliaron durante más de un año y, por supuesto, fue en el 9-11 de 1720. Hay que comprender que los musulmanes vivían en su calendario musulmán, no conocían el calendario fascista del Papa, pero de todas maneras quemaron la sinagoga, persiguieron y mataron a los recaudadores en el 9-11. Si ustedes se dan cuenta, en realidad ni los babilonios, ni los romanos, ni los castellanos, ni los franceses, ni los ingleses, ni los alemanes conocían el 9 de Av, conocían el 9-11 hebreo. Pero el 9-11 es el día en el que los fascistas siempre atacan, persiguen, exterminan y expulsan a los recaudadores de impuestos. Esa es la razón por la que el partido fascista, por supuesto, se fundó en Roma en el 9-11, en Roma donde está la Archibasílica del Salvador, la casa de Dios, dedicada a Cristo Salvador, la basílica más antigua de la historia de la cristiandad, inaugurada el 9-11 del año 324, y cuando el Papa quiere descansar, pues se va a la localidad balnearia de Cervia, que fue inaugurada por otro Papa en el 9-11 del año 697, porque yo les quiero destacar que el Papa siempre fue el más fascista. El primer protonazi de la historia fue el Papa Pío IX, que condenó por primera vez el comunismo con una encíclica del 9-11 de 1846. Así es como posteriormente llegaron los nazis. También gracias al golpe de Estado que inicialmente fracasó en el 9-11 de 1923. Esa es la razón por la que Hitler tuvo que crear las SS para matar a los recaudadores de impuestos. Las creó en el 9-11 de 1925 y al año siguiente ya metió a Goebbels, metió a los nazis en las instituciones, al que sería ministro de propaganda y sucesor de Hitler, como Gauleiter de Berlín en el 9-11 de 1926. Mataron a todos los recaudadores en el 9-11. Podemos comprobar cómo promocionaban a los oficiales de las Gestapo con el rango de las SS en los 9-11, que en realidad todos los 9 de noviembre, todos los 9-11, los cadetes de las SS hacían el juramento de fidelidad a Hitler para matar a los recaudadores todos los 9-11. El que más mató fue el teniente general de las SS, que fue ascendido en el 9-11 de 1943. Ustedes se darán cuenta que la solución final fue en el 9-11. Habíamos visto que se aprobó en el 9 de Av, en el año 1941. La deportación del gueto de Varsovia, el exterminio de Treblinka en el 9 Av, en el 9-11 de 1942. Todo empezó con la noche de los cristales rotos, que también fue en el 9-11 de 1938. Según nos cuenta la historia, en el 7 de noviembre un recaudador de impuestos atacó a un nazi en París. El nazi se murió casualmente en el 9-11 y esa es la razón por la que en represalia comenzó la noche de los cristales rotos y les rompieron los escaparates a los recaudadores de impuestos. Pasó a la historia como el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. El 9-11 es un día extremadamente fascista, pero al mismo tiempo es el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. Y bueno, quiero destacar que en la Segunda Guerra Mundial, además de los fascistas italianos y de los nazis alemanes, estuvieron los imperialistas japoneses, que mataron a más de 20 millones de chinos y cuyo imperio, por supuesto, también se había fundado en el 9-11 del año 1867, para justo 70 años después, también en el 9-11 de 1937, invadir Shanghái, que era la principal ciudad de China. Los que no participaron tanto fueron los fascistas españoles, pero permítanme que me detenga un momento con el
fascista Franco, porque quiero destacar que inicialmente también fracasó en el golpe de Estado cuando las tropas sublevadas fueron rechazadas en Madrid y fue en el 9-11 de 1936. Inicialmente fracasó con el golpe como Hitler, pero la guerra duró 2 años y tanto más. Finalmente pudo convertir Madrid en la gran capital fascista, Madrid, donde estaba la Virgen de la Almudena, que también se celebra en el 9-11, y ese 9-11 de 1939, con la guerra recién terminada, se acordó trasladar los restos de José Antonio Primo de Rivera a hombros de sus camaradas desde el cementerio de Alicante a la Basílica del Escorial. Ese 9-11 de 1939 José Antonio se convirtió en el gran mártir fascista y ese mismo día se restableció el presupuesto del clero de la Iglesia fascista, que se pagaría con la ley de ese mismo día sobre el poder liberatorio de los billetes del banco emisor, la ley fascista de los billetes fascistas del banco fascista, y con esos billetes fascistas también se financiaría el decreto del 9-11 de 1939 que organizó las tropas de aviación. El ejército del aire fascista también nacía en el 9-11 de 1939 y todo fue por la gracia de Dios. Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. No olviden nunca que fue por la gracia de Dios. Se trataba de la gracia de Dios. Es importante tener claro siempre que se trataba de la gracia de Dios. Todo era el 9-11 y todo era por la gracia de Dios. Antes teníamos a Franco, luego tuvimos al rey, por la gracia de Franco, pero en realidad era por la gracia de Dios, porque Franco estaba por la gracia de Dios y el rey también estaba por la gracia de Dios. Recuerden que el 9 de Av es el día en el que llegará el Mesías. El 9 de Av es el día más importante de los recaudadores de impuestos y esa es la razón por la que el año 1947, cuando se aprobó la ley fascista de sucesión en la jefatura del Estado, por supuesto, entró en vigor en el 9 de Av del año 1947. Así es como se empezó a preparar la transición en plan fascista en el 9-11 y al año siguiente ya llegó por primera vez el rey a España, pisó territorio español por primera vez en su vida en el 9-11 de 1948. Fue cuando lo recibió el fascista Franco por la gracia de Dios en el 9-11. Entonces a partir de ahí Juan Carlos tuvo que esperar 27 años, mientras tanto mató a la competencia y justo 27 años después, en el 9-11 de 1975, Franco abandonó agonizante la residencia del Pardo en dirección al Hospital de la Paz y la Administración del Estado se desplazó a la Zarzuela para que comenzase la transición en el 9-11 de 1975. Fue un día especialmente fascista porque ese 9-11 fue cuando triunfó la Marcha Verde fascista del rey marroquí fascista, que le dio su comisión fascista al rey español fascista. Y así fue como empezó la transición fascista. Quiero destacar, por encima de todo, la elección de Manuel Fraga, ministro de Interior fascista, como presidente de Alianza Popular, primer presidente de Alianza Popular, el anterior Aznar, en el 9-11 del año 1979. Toda la transición fascista se llevó a cabo en el 9-11, en plan fascista, con el rey fascista del 9-11, nombrado por la gracia del Franco fascista del 9-11 por la gracia de Dios. Todo era por la gracia de Dios. Es importante tenerlo siempre claro, todo era por la gracia de Dios. Y ustedes me dirán que el golpe de Estado fue el 23F, pero eso fue un teatrillo que montaron por ahí. El 23F fue la coartada perfecta. Fue la definitiva domesticación de las bases del Partido Socialista Obrero Español. El 28 de octubre ganó por mayoría absoluta con el 48% de los votos, con promesas de salir de la OTAN, crear 800.000 puestos de trabajo y consolidar las libertades. En el discurso de apertura del Parlamento, el 9 de noviembre, el 9-11 de 1982, en el 9-11, después de 40 años esperando a tener una democracia parlamentaria, una mayoría republicana, para finalmente tener el anhelo de los votantes del Partido Socialista Obrero Español, también de los del Partido Comunista, de los nacionalistas, de tener una república, en el 9-11 de 1982, en el discurso de apertura del Parlamento, en el 9-11, el antes republicano Peces Barba se permitió el lujo de decir que monarquía y parlamento no son términos antitéticos, sino complementarios. El Mesías llegaría en el 9 de Av, el rey se consolidaba en el 9-11 y era el día en el que llegaba Felipe González con su mayoría absoluta para traernos las libertades y sacarnos de la OTAN.
El rey lo celebró por todo lo grande, se reunió con el más fascista, aquí lo podemos ver con el Papa, quien inicia su discurso en Santiago agradeciendo vivamente las significativas palabras del rey fascista del 9-11. Todos los fascistas se reunían en el 9-11 y es por eso que 11 años después, en el 9-11 de 1993, el rey fascista español se convertía en el primer monarca europeo en dirigirse al Parlamento fascista, sionista, retrógrado, intolerante, xenófobo, racista de Israel. El 9-11 es un día extremadamente fascista y yo también les quiero destacar el 66 aniversario de la llegada del Mesías, 66 aniversario del 9-11 de 1948. Estoy hablando del 9N, el referéndum catalán en el 9-11 del año 2014. Al año siguiente, en el 9-11 del 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó el inicio del proceso de independencia y bueno, como ya sabemos, el Día de Cataluña además es el 11 de septiembre, que es el 9-11 americano. Tanto referéndum me recuerda que igual debería haber comenzado por aquí, porque fue en el 9-11, en el 9 de noviembre de 1868, cuando se publicó un decreto fundamental en la historia electoral española, ya que estableció el sufragio universal masculino. Todo esto de la democracia fascista, del rey fascista, empezó en el 9-11 de 1868, no podía ser de otra manera, y continuando con los fascistas, por supuesto, también tenemos al fascista Aznar. Después del Fraga fascista del 9-11, llegaría el fascista Aznar del 9-11, que mandaría cerrar las fronteras españolas en plan fascista en el 9-11 del año 2000. Empezamos hablando de la maldición de los recaudadores de impuestos, cómo el fascismo persigue y extermina a los recaudadores permanentemente en el 9-11, tanto fascismo al final nos trajo a la democracia fascista española y terminamos con Aznar en el 9-11, pero bueno, estábamos revisando la historia mundial, nos habíamos quedado en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis mataban a todos los recaudadores en el 9-11. Vamos a continuar, a ver, para entrar en contexto, habíamos citado que en el 9-11 de 1943 se graduaba el teniente general de las SS. Destacar que ese mismo 9-11 de 1943 fue cuando se creó la UNRWA, la primera organización de refugiados del mundo. Tuvieron la ayuda de la Cruz Roja, que obtuvieron el Premio Nobel de la Paz en el 9-11 de 1944. Y bueno, cuando terminó la guerra, comenzó la Conferencia de París en el 9-11 de 1945, es lo que se conoce como el inicio de la Guerra Fría, cuando los comunistas, los rusos, se enfrentaron contra los capitalistas anglo-franceses y estadounidenses. Entonces, bueno, no me quiero detener demasiado con la Guerra Fría, luego veremos un par de anécdotas, pero yo quiero destacar que, por supuesto, el símbolo de la Guerra Fría, que era el muro de Berlín, también cayó en el 9-11 del año 1989. Los comunistas habían creado el muro de protección antifascista. Venimos viendo cómo el 9-11 es el día de los fascistas. Tengan en cuenta que además este 9-11 de 1989 en Berlín era el 66 aniversario del golpe de estado de Hitler y cayó el muro de protección antifascista. Esto trajo la disolución de la URSS, la posterior guerra de Yugoslavia y la destrucción del puente de Mostar, que se convertiría en el símbolo del conflicto porque era lo que unía a las comunidades musulmanas y croatas de Mostar. Lo destruyeron en el 9-11 de 1993, creando una especie de muro. Ahora el puente es patrimonio de la humanidad y por supuesto fue en el 9-11 de 1993, el mismo día en el que el rey fascista español se dirigía al Parlamento fascista, sionista, requetefascista, racista, intolerante, retrógrado, xenófobo de Israel. El 9-11 es un día especialmente fascista, pero también es el día de la libertad mundial desde que el fascista Bush lo propuso tras la caída de las Torres Gemelas en el 9-11 americano del año 2001. Ahora el 9-11 también es el día de la libertad mundial. Y bueno, si hablamos de fascistas, tengo que regresar otra vez con los recaudadores de impuestos sionistas que comenzaron la construcción del nuevo tramo de separación que ellos le llaman de Cisjordania en el 9-11. Es por eso que el 9-11 también es el Día Internacional contra el Muro del Apartheid
Y bueno, si pensamos en el acontecimiento más fascista de la última década, supongo que estaremos de acuerdo que fue la elección del fascista Trump como presidente de los Estados Unidos, que en principio se suponía que ni siquiera iba a ser el candidato republicano. En las elecciones del 8 de noviembre parecía que iba a perder, pero llegó el recuento del 9-11 y aunque tuvo menos votos que su rival, el fascista Trump también llegó en el 9-11. El Mesías siempre llegaría en el 9-11, entonces el fascista Trump también ganó las elecciones en el 9-11. Si usted piensa que todo esto es casualidad, le recomiendo que llame a emergencias, llame al 911, váyase corriendo. Le recomiendo un Porsche, el más famoso fue también el Porsche 911, o invéntese una buena historia para explicarme cómo se pueden dar todas estas coincidencias siempre en el 911. El Día del Inventor, por supuesto, también es el 911, en honor a una inventora casualmente recaudadora de impuestos que había nacido en el 911. Y si hablamos de inventores y de recaudadores de impuestos, creo que también tenemos que hablar de Einstein, que como podemos ver aquí era conocido solo en ciertos círculos científicos hasta 1919, cuando gracias al New York Times pasó a estar en boca de todos. El 9 de noviembre de 1919 se publicaba en el New York Times un artículo que lo hizo famoso. 9-11-1919, que era el año de los 9 y el 11, justo 2 años después, a su llegada a Japón, en el 9-11, le concedieron el Premio Nobel de Física. Hemos visto que el partido fascista se fundó ese día, ese 9-11-1921, y pues si ustedes piensan que todo esto es casualidad, Einstein nos lo aclaraba en plan recaudador de impuestos, diciéndonos que Dios no juega los dados con el universo. Nos lo decía en el 9-11-1930, 9 años después de obtener el Premio Nobel de Física, en el día que se creaba el partido fascista, a su llegada a Japón, donde posteriormente se echarían las bombas atómicas por la Segunda Guerra Mundial, que precisamente fue por culpa de los fascistas. Y ese 9-11 también era el 11 aniversario del 9-11 del año, de los 9 y el 11, en el que Einstein se hacía famoso. Dios no juega los dados con el universo. 10 años después, Einstein, también en el 9-11 de 1940, publicaba su famoso ensayo sobre ciencia y religión. Einstein pudo ser el segundo presidente de Israel cuando el primero, el único que habían tenido en toda su historia, se murió por sorpresa. Einstein rechazó el ofrecimiento, pero es que casualmente el presidente de Israel, el único que habían tenido, casualmente también se había muerto en el 9-11 de 1952. Hay que destacar que tanto el presidente de Israel, que luchó contra los fascistas, como el presidente de Inglaterra, el apaciguador Arthur Neville Chamberlain, murieron en el 9-11. También el representante de la resistencia francesa, De Gaulle, que luego estuvo 11 años de presidente, murió en el 9-11. Los tres antifascistas, el presidente de Israel, el presidente de Inglaterra, el presidente de Francia, los tres murieron en el 9-11. Es algo curioso, sorprendente. Y bueno, hemos hablado de Einstein como inventor de las bombas atómicas, pero hay que destacar que en realidad no solo fue Einstein. Él tuvo la ayuda de otros recaudadores de impuestos, como el físico Leo Szilard, también la recaudadora Meitner. Todos eran científicos eminentes, recaudadores de impuestos, dirigidos por Julius Robert Oppenheimer, otro recaudador de impuestos que es considerado el padre de la bomba atómica. Casualmente todos eran recaudadores de impuestos y casualmente también el que se considera padre de la guerra química era otro recaudador de impuestos. Pero continuando con las casualidades del 9-11, quiero destacar que la creación de las bombas atómicas trajo la Guerra Fría, las falsas alarmas nucleares y por supuesto la más importante fue en el 9-11 de 1979. Así es como fue avanzando la Guerra Fría. Quiero destacar también que el apagón fascista de Nueva York fue en el 9-11 de 1965. Venimos hablando todo el tiempo de recaudadores de impuestos, de fascistas, el 9-11. Entonces, ustedes tienen que comprender que en Nueva York viven más de 2 millones de recaudadores de impuestos que se dedican a recaudar. Y entonces, cuando hay un gran apagón en el 9-11, está claro que es un apagón fascista. Siempre son los fascistas los que atacan a los recaudadores de impuestos en el 9-11. Aquí tenemos un fascista, por ejemplo, en el 9-11 de 1965. Hay que destacar también la Guerra Fría en Asia.
Ferdinand Marcos, el que estaría de dictador durante más de 20 años, llegaba al poder en el 9-11 de 1965. Supongo que si hablamos de la Guerra Fría y de Asia, tenemos que hablar de la Guerra de Vietnam y el famoso genocidio de Camboya. Quiero destacar que Camboya había obtenido la independencia en el 9-11 de 1953. Es el único país que ha tenido como día nacional el 9-11 y, por supuesto, es el país que ha sufrido el mayor genocidio desde el 9-11 de 1953. El 9-11 es un día extremadamente fascista, creo que lo vengo demostrando de manera clara, y quiero decirles que en realidad en el 9-11 no sabemos si llegará el Mesías, si llegarán los fascistas o qué pasa también con los comunistas, porque Vladimir Lenin se convirtió en el primer presidente de la URSS en el 9-11 de 1917. Fue el primer presidente del famoso Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovnarkon, en el 9-11 de 1917, justo 11 años después de la ley agraria fascista de Stolypin del 9-11 de 1906, cuya consecuencia fue la destrucción comunal del régimen de posesión de la tierra. A ver, hay que comprender que la Revolución Rusa era una revolución agraria, más del 85% de la población era agraria, Rusia era un país eminentemente atrasado. Fue la ley agraria fascista del 9-11 la que creó las grandes haciendas y los latifundios por la que se llevó a cabo la Revolución Rusa, y justo 11 años después, Lenin también llegaría en el 9-11. Si hablamos de la Revolución Rusa, igual teníamos que haber empezado por la Revolución Francesa, el famoso golpe de Estado de Napoleón que terminó con la Revolución. Golpe que se conoce como el golpe de Estado del 18 de Brumario, del calendario revolucionario francés de aquella época, pero que por supuesto también era el 9-11 del año 1799, el calendario gregoriano, el calendario fascista del Papa. Colón se fue a descubrir América en el 9 de Av, la noche del 2 al 3 de agosto de 1492, la noche del 9 de Av, que era cuando casualmente los inquisidores expulsaban a los recaudadores de impuestos de España. 1492, justo ese día fue cuando el recaudador de impuestos Colón, que también era un recaudador de impuestos, se fue con un montón de recaudadores de impuestos a descubrir América, o eso es lo que nos cuentan, porque en realidad está claro que ya conocían América y se iban a recaudar, no se iban a descubrir, se iban a recaudar. Llega un momento en el que quiero hablarles de mi pueblo, contarles una anécdota para que ustedes se den cuenta que no se trata de buscar las casualidades, que es que están ahí. A ver, nosotros somos los estelleses, Lisar Tarrac, yo soy de Estella, de Lisarra, y se nos conoce como los judíos. A nosotros se nos llama popularmente los judíos. Los de Estella somos los del pueblo judío. Entonces yo quiero destacar que Estella se convirtió en la capital carlista, gracias a la batalla del 7 al 9-11 de 1873, gracias a la victoria de los carlistas, que se conocían como los requetés. En el 9-11 de 1873, mi pueblo, conocido popularmente como el pueblo de los judíos, se convirtió en la capital de la España fascista gracias a la victoria del 9-11 de 1873. Como les decía, a los carlistas se les conocía como los requetés. La explicación es que, bueno, que tras las escaramuzas habidas a finales de 1833 en las montañas navarras, cuajadas de matorrales, los de los otros batallones se reían de ellos y les cantaban: «Tápate, soldado, tápate, que el culo se te ve». Los de este batallón tomaron a bien esta burla y la convirtieron en su canción, pero al entrar en un pueblo, para no escandalizar a las mujeres, cambiaban la letra y cantaban: «Tápate, soldado, tápate, que se te ve el requeté». Entonces, mi pueblo era la capital fascista, la primera España fascista. Mi pueblo era la capital, nosotros éramos los judíos y éramos los requetés, éramos los requetefascistas, éramos los judíos y teníamos la gran capital de la España fascista. Pero como ustedes saben, finalmente Madrid, con su Virgen del 9-11, se convirtió en la gran capital fascista, y es por eso que les quiero decir que nosotros contábamos con el patrocinio de la Virgen, la victoria del 9-11, por la patria, por Dios, por el rey. Pero finalmente mi pueblo no se convirtió en la gran capital fascista porque no teníamos a la Virgen del 9-11. Quiero explicarles la siguiente secuencia.
Mi pueblo se convirtió en la capital requete fascista en el 9-11 de 1873, pasaron justo 66 años y Madrid se convirtió en la gran capital requete fascista del fascista Franco, por la gracia de Dios, en el 9-11, con la Virgen del 9-11, ya les dije, con el banco fascista del 9-11, el presupuesto de la iglesia fascista del 9-11, el ejército fascista, el mártir fascista, todo en el 9-11, 1939, justo 66 años después de que mi pueblo se convirtiese en la gran capital requete fascista, éramos los judíos. Entonces yo quiero demostrarles que no se trata de buscar coincidencias, que es que vengo a batir un récord. Yo vengo a batir un récord Guinness. Pasaron otra vez 66 años y en el 9-11 del año 2005 apareció otra vez el fascista Bush en el Día contra el Fascismo y el Antisemitismo, en el Día de la Libertad Mundial, en el Día de la Virgen de la Almudena, en el Día del Inventor. Y entonces apareció el fascista Bush en el Día de la Libertad y le entregó la medalla presidencial de la libertad a Mohamed Ali en el 9-11. Creo que esto es de récord. Ustedes tienen que empezar a reconocer que estoy batiendo un récord Guinness. Todo esto no es casualidad. Ustedes me dirán que eso fue en Estados Unidos, que no fue para tanto. Hablemos de Francia, entonces, hablemos del fascista Sarkozy, 9-11 del 2005, fíjense, 9-11 del 2005. Apareció el fascista Sarkozy, 66 años después del 9-11 fascista de Franco, y ordenó la expulsión de todos los extranjeros condenados en Francia. Ese 9-11 decretaron el toque de queda en 38 ciudades, incluyendo Marsella, Niza, Cannes, Estrasburgo, Lyon, Toulouse, París. Todo esto no es casualidad, estoy batiendo un récord, tienen que reconocer que estoy batiendo un récord. No se podía contar semejante historia con otro número que no fuese el 9-11 o sin hablar de recaudadores de impuestos y de fascistas. Es todo el tiempo lo mismo. Estamos comprobando que se repite permanentemente la secuencia, todo el tiempo. 66 años pasaron desde que mi pueblo, que éramos los judíos, era la gran capital requete fascista, hasta que Madrid se convirtió en la capital fascista. También con la Virgen del 9-11, 66 años después estamos viendo que el fascista Bush entregaba la medalla presidencial de la libertad a Mohamed Ali. Todo un récord Guinness, fue el que más golpes dio. Aparecía el fascista Sarkozy, auténtico retrógrado intolerante que decretaba el toque de queda en el 9-11 del año 2005. Y si ustedes no me creen que estoy batiendo un récord, les digo que el 9-11 del 2005 se declaró el Día Internacional de los Récords Guinness. 9-11 de 1917. Declaración Balfour. Mismo día en el que Lenin asumía la presidencia de la URSS, podemos leer cómo la Declaración Balfour, donde el gobierno británico decidió apoyar la creación de un hogar judío en Palestina. Es considerada como la primera declaración de una potencia mundial en favor del derecho del pueblo judío a establecerse en la tierra de Israel. Entonces, bueno, resulta que Jerusalén pertenecía al Imperio Otomano, incluso Gaza había pertenecido al Imperio Otomano hasta 2 días antes, hasta el 7 de noviembre o algo así, pero lo importante es que Jerusalén pertenecía todavía al Imperio Otomano y los ingleses, los recaudadores de impuestos que dirigían la economía inglesa, decidieron que en el nombre de Inglaterra conquistarían Jerusalén y le darían una parte a los recaudadores de impuestos, y así empezaría la creación del Estado de Israel en el 9-11 1917, ya estamos cumpliendo un siglo, y es desde entonces que venimos arrastrando todo este problema. Ya que hablábamos de la creación del Estado de Israel, bueno, quiero destacar también el 66 aniversario de lo que ellos llaman la independencia de Israel. Ellos fueron los que invadieron, pero le llaman la independencia. Entonces nos apareció el recaudador masón Gallardón y nos dijo que no tengan ninguna duda. La presencia en este acto de parlamentarios de todos los grupos solo significa una cosa. En España no hay diferencia. No importa quién decidan los ciudadanos que gobiernen cada momento. Siempre, cualquier gobierno estará cerca del Estado de Israel. El recaudador masón Gallardón nos lo dejaba claro en el 66 aniversario de la creación del Estado de Israel. No importa a quién voten los ciudadanos en cada momento. Y bueno, a mí me gustaría criticarlo un poco, pero claro, el recaudador masón Gallardón se sacó la famosa ley Mordaza, y entonces me encuentro limitado para poder explicarles lo que está sucediendo. Supongo que nadie me prohibirá decir
que estoy batiendo un récord. Yo estoy batiendo un récord y les tengo que decir que todo esto no es casualidad. Ustedes saben que todo esto no es casualidad. Un monólogo como este no se puede formar con otro día que no sea el 9-11, los recaudadores de impuestos y los fascistas. Entonces, quiero explicarles que los recaudadores de impuestos tienen una historia, una justificación de todo lo que les he explicado. Vamos a ir por partes, pero nos cuentan los recaudadores que hace más de 3.300 años, cuando andaban por ahí camino a la tierra prometida, los recaudadores incitaron contra Dios. Eso es lo que dice la orden divina a Moisés, que los recaudadores de impuestos incitarían contra Dios, la ley de Moisés, y que entonces Dios habría sentenciado lo siguiente: hoy vosotros lloréis sin motivo en esta noche del Tisá B'Av. Pues bien, en el futuro ya os daré yo razones suficientes para que lloréis y os lamentéis en esta fecha. Entonces, como ustedes pueden ver, los recaudadores de impuestos tienen una explicación. Hace 3.300 años Dios se reunió con los recaudadores allá en el desierto, cuando estaban en el campamento, y les dijo: oye, estáis llorando por culpa de un informe falso de unos espías, estáis llorando en vano, y es por eso que a partir de ahora, en el 9-11, yo os voy a hacer llorar con razón. Esa es la historia que nos cuentan los recaudadores de impuestos. Lo podemos ver aquí, cuando el pueblo de Israel estaba acampado en el desierto luego de haber salido de la tierra de Egipto. Mandaron exploradores para que espíen la tierra de Israel y saber por dónde entrar a la tierra para comenzar la conquista. Al retornar, después de 40 días, los espías dieron un falso reporte sobre la tierra y sus habitantes, y el pueblo aceptó aquel difamatorio reporte a causa de su falta de fe, llorando desalentados. Entonces era un reporte falso, un reporte difamatorio por parte de los exploradores, de los espías que habían enviado para confirmar que la tierra de Canaán, la tierra prometida, tenía el clima adecuado, que la tierra era fértil, que las comunidades vecinas eran pacíficas, pero los recaudadores de impuestos inventaron una historia, se la creyeron, lloraron en vano, y esa es la razón por la que Dios les prometió hacer llorar permanentemente en el 9-11, y fue cuando, como vemos aquí, comenzó la famosa travesía del desierto de los 40 años. Lo podemos ver aquí también. Les había copiado inicialmente que fue en el 9 de Av cuando comenzó la solución final en 1941. La noticia empezaba destacando si todo esto puede ser casualidad. Los eventos más terribles para los recaudadores de impuestos sucedieron siempre en el 9-11, juzguen ustedes. Entonces, pues nos empezaba diciendo eso, que hace 3.300 años en el desierto los recaudadores de impuestos aceptaron el informe calumnioso de los 10 exploradores, se creyeron un informe difamatorio, un informe calumnioso, un informe falso. Esa es la razón por la que lloraron en vano y por la que Dios les prometió que a partir de entonces siempre los fascistas les atacarían en el 9 de Av, en el 9-11. Creo que es oportuno darle la palabra a un recaudador rabino para que nos explique un poco mejor lo que les estoy tratando de resumir. El texto de Números capítulo 14 y verso 1 dice de la siguiente manera: y toda la congregación levantó la voz y lloró. Un Haggadah, específicamente Yalkut Shelah 743, dice que cuando los 10 espías volvieron de recorrer la tierra prometida, al llegar cada espía a su respectivo hogar, comenzaba a lanzarse a sí mismo contra todas las esquinas, mientras lamentaba y sollozaba, como a quien se le había muerto un pariente cercano. Cuando sus hijos e hijas le preguntaban qué les sucedía, aparentando estar a punto de desmayarse, contestaba: ¡ay, ay! Me lamento por ustedes, mis hijos, por ustedes, mis hijas, por ustedes, mis nueras. ¿Cómo abusarán de ustedes los amorreos? ¿Cómo se enseñorearán de ustedes? ¿Cómo puede alguien enfrentarse a los amorreos, mucho menos resistirlos? Entonces, al oír esto, todos los hijos, hijas y nueras comenzaban a sollozar en alta voz. Cuando los vecinos oían los sollozos, estos también comenzaban a llorar. Así, cada familia hacía que la próxima oyera sus sollozos, hasta que a través de toda la tribu no había nada más que llanto. A la misma vez, cada uno de los espías hacía lo mismo, hasta que las 600.000 familias de Israel lloraban al unísono, haciendo que su voz se escuchara en lo alto.
Raba dijo en nombre de Rab Johanán: esa noche era la noche del 9 de Ab, con respecto a la cual el Altísimo había dicho: ahora se han dado a llorar sin causa. Por tanto, a través de sus generaciones haré de esta noche una ocasión para que todos ellos lloren. Números 14:10 dice: pero toda la congregación quiso apedrearlos con piedras, aún mientras aparecía la gloria del Señor. De acuerdo al rabino Hilla Bar Abba, el anterior verso implica que tomaron piedras y las arrojaron también a aquel que está arriba. ¿Cómo se habría de comenzar a cumplir estas palabras? La contestación quizás se encuentre en otro Haggadá que relata que durante todos los años que nuestros ancestros estuvieron en el desierto, en cada víspera del 9 de Ab, Moisés enviaba a través del campamento a un heraldo que proclamaba en alta voz: salid y cavad tumbas, salid y cavad tumbas. Así que el pueblo salía y cavaba tumbas en las cuales pasaban la noche. En la mañana el heraldo salía y anunciaba: aquellos que estén vivos, sepárense de los muertos. Entonces los vivos se levantaban y se encontraban cortos en número de 15,000. O sea, un 40avo de los adultos moría cada año. Así continuó de esta manera año tras año, hasta que Israel se encontró corto por 600,000. En el último de los 40 años hicieron lo mismo y encontraron que todos estaban aún vivos. Y se dijeron a sí mismos: quizás hemos errado en el cálculo de la nueva luna y la noche que hemos pasado en las tumbas no fue la del 9 de Ab. Así que, para asegurarse que tenían la fecha correcta, hicieron lo mismo la noche del 10, cada uno pasando la noche en la tumba que había cavado. En la mañana todos se levantaron vivos de nuevo. Entonces, para estar completamente seguros, hicieron lo mismo la noche del 11, la del 12, la del 13, 14 y 15 de ese mismo mes. Finalmente, viendo que ni uno solo de ellos había muerto, se dijeron a sí mismos: tal parece que el Santo de Israel ha removido de sobre nosotros el severo decreto. Esta era la práctica del rabino Judá, hijo del rabino Ilai. En la víspera del 9 de Ab se le traía pan seco con sal. Entonces él procedía a sentarse entre la estufa y el horno, donde comía el pan, bajándolo con una jarra de agua y comportándose como si tuviera frente a sí a un familiar difunto. Pesijta Rabati, un temprano midrash medieval acerca de los festivales judíos, dice en el 28:3 que Abaye dijo que el Mesías vendría solo en el 9 de Ab, el cual estaba reservado como nuestro tiempo de lamentación, pero que el Altísimo tornaría en día festivo, como se dijo: yo convertiré vuestro lamento en gozos, o en gozo, según Jeremías capítulo 31, verso 12. Resumiendo: número 1, el decreto de que los padres no entrarían en la tierra. Número 2, la destrucción del templo la primera vez. Número 3, la destrucción del templo la segunda vez. Número 4, la ciudad de Betar fue capturada. Y número 5, la ciudad de Jerusalén fue arrasada. La expulsión de los judíos de España, acaecida en el año 1492, bajo el reinado de Fernando e Isabel, coincidió también con el 9 de Ab. Pero el nuestro no es un sufrimiento sin propósito. De hecho, Ben-Jeje, posiblemente un prosélito, solía decir: de acuerdo al sufrimiento es la recompensa, según Abot 5:23. Por el otro lado, en Berajot 5a, se nos ha enseñado que el rabino Simeón ben Yochai decía que el Eterno había dado a Israel 3 regalos preciosísimos. Número 1, la Torá. Número 2, la tierra de Israel. Y número 3, el Olam Habá, o el mundo que ha de venir. Y cada uno por medio de la corrección del castigo. Y la prueba para la Torá, el verso que dice: bendito es el hombre al que castigas, Señor, a quien enseñas tu Torá. Salmo 94 y verso 12. Y la prueba de que la tierra de Israel fue asirada, el verso que dice: como el hombre que castiga a su hijo, así el Señor tu Dios te castigó a ti, según Deuteronomio 8:5. ¿Y qué continúa diciendo el verso? El Señor te trajo una buena tierra, Deuteronomio capítulo 8 verso 7. Y la prueba de que Olam Habá, o sea el mundo que ha de venir,
también fue así dado. El verso en Proverbios capítulo 6 y verso 23 que reza: las reprensiones por castigo son el camino a la vida futura. Finalmente, Soferín 18 dice que en el 9 de Ab, algunas congregaciones leían el libro de Lamentaciones en la noche, mientras que otras lo posponían hasta la próxima mañana, luego de la lectura de la Torá, y en ese momento el lector se levantaba, su cabeza rociada con cenizas, al igual que sus ropas, sollozando y lamentándose, para entonces leer el libro de Lamentaciones. Si podía traducir, lo hacía. Si no, daba el libro a uno que supiese traducir, de forma que todos, hombres, mujeres y niños, pudiesen entender. El lector procedía a la lectura diciendo: bendito sea el verdadero juez. Algunas congregaciones ponían la Torá en el piso, envuelta en una cubierta negra, para proceder a decir, la corona ha caído de nuestras cabezas, según Lamentaciones capítulo 5 y el verso 16. Las ropas eran desgarradas y las palabras de lamentación eran dichas como uno que tiene delante a un difunto. Algunos cambiaban sus lugares acostumbrados en la sinagoga, otros dejaban sus bancas y se sentaban en el piso. Todos ellos, cubiertos de ceniza, abstenían de saludarse uno al otro todo el día y la noche, hasta que todos terminaban de leer su libro de Lamentaciones. Shalom. El recaudador rabino nos dice que el que entienda debe traducir para que comprendan todos los demás. Yo voy a tratar de explicarles cómo funciona la legendaria maldición de los recaudadores de impuestos. Comprenderán que estoy limitado, pero vamos a ir en orden. En primer lugar, me voy a permitir repetir algunas de las frases del recaudador rabino. Es importante destacar que los recaudadores de impuestos en el 911 tenían la costumbre de cavar tumbas. Los recaudadores de impuestos cavan tumbas, que pasan la noche en las tumbas, se separan de los muertos, tienen la costumbre de hablar con familiares difuntos en el 9 de Av, en el 911. Los recaudadores de impuestos en el 9 de Av se ponen entre la estufa y el horno, se rocían de cenizas, se imaginan que tienen un familiar difunto delante de él, hablan con él, se despiden de él, se separan de los muertos. Es curioso, ¿no? No sé cómo les puedo explicar todo esto. Creo que vamos a tener que recurrir a las Sagradas Escrituras, al profeta Daniel, concretamente en el versículo 9-11, quien nos dice que ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Entonces, para empezar, Daniel, en el versículo 9-11, hace 2500 años, cuando los babilonios destruyeron el primer templo de Jerusalén, el templo de Salomón, esclavizaron a millones de recaudadores de impuestos, Daniel, en el versículo 9-11, nos decía que todos los recaudadores de impuestos habían transgredido la ley de Dios y que por eso se había cumplido la maldición que Dios les había prometido en el 9-11, 800 años atrás, cuando salieron de Egipto, cuando Dios habló con ellos por culpa de ese falso reporte difamatorio que se creyeron los recaudadores de impuestos, por el que lloraron en vano, y desde entonces pesa sobre los recaudadores de impuestos la ley de Moisés, el juramento, la maldición del 9-11, porque los recaudadores de impuestos llorarían eternamente en el 9-11, todos los fascistas llegarían en el 9-11, se supone que el Mesías llegaría en el 9-11, pero los fascistas aparecían en el 9-11. Hemos escuchado al rabino cómo nos explicaba que el sufrimiento de los recaudadores de impuestos no es un sufrimiento sin propósito. Ellos tienen un propósito.
hay que comprender que los recaudadores de impuestos recaudan. Lo importante es recaudar. Por eso son recaudadores, porque recaudan. Por eso se les llama recaudadores. Los recaudadores de impuestos nos están diciendo que se viene cumpliendo la maldición porque ellos creen en Dios y Dios les prometió que en el 9-11 llorarían por culpa de un falso reporte difamatorio por el que lloraron en vano. Aquí lo podemos ver. Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Las mayores tragedias de toda la historia siempre fueron en contra de los recaudadores de impuestos. Los fascistas atacan en el 9-11 por la ley de Moisés, el juramento ante Dios. Nos lo dice Daniel en el versículo 9-11. Lo podemos leer aquí otra vez. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Siervo de Dios, porque contra él pecamos. Contra él pecan. Los recaudadores de impuestos pecan contra Dios. Pecaron contra Dios. Lloraron en vano por culpa de un falso reporte difamatorio. Esa es la razón por la que los fascistas los atacan siempre en el 9-11. Por la que los hacen llorar en el 9-11. No sé si ustedes van comprendiendo lo que sucede. Estoy tratando de que cada uno de los oyentes lo comprenda por su cuenta, sin tener que decírselo todo, pero creo que está claro. A ver, estamos viendo que por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Los recaudadores de impuestos han pecado contra él y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros, contra los recaudadores y contra sus jefes. Contra sus jefes. Contra sus malos gobernantes. Recuerden que el Mesías llegaría en el 9 de Av. En el 9-11. Los recaudadores de impuestos nos están diciendo desde hace más de 2000 años, o 3000, que Dios les prometió hacer llorar a todos los recaudadores de impuestos por culpa de un falso reporte difamatorio en el 9-11. Todos los fascistas aparecen siempre en el 9-11. El Talmud nos dice que el Mesías llegaría en el 9-11. Entonces, si tratamos de comprender qué es lo que está sucediendo, nos damos cuenta que los recaudadores de impuestos lloran en vano por culpa de un falso reporte difamatorio, que se imaginan que tienen familiares difuntos, que hablan con ellos, se separan de los muertos, tienen un sufrimiento con propósito. Dios convierte el llanto de los recaudadores en gozo. Se supone que primero Dios mata a los recaudadores, pero los pocos que sobreviven convierten el llanto en gozo. Solo estoy repitiendo lo que nos están diciendo los recaudadores rabinos y las Sagradas Escrituras. A ver, vamos a tratar de entenderlo. Nos dicen que en el 9-11 llegará el Mesías que redimirá el pueblo de Israel. Los recaudadores de impuestos son permanentemente perseguidos por los fascistas en el 9-11, entonces el Mesías de los recaudadores de impuestos, los malos gobernantes, a los que le tirarán piedras los recaudadores de impuestos, el Mesías es el fascista de turno. Es lo que redimirá al pueblo de Israel. Nos contarán que el fascista ha matado a millones de familiares imaginarios, familiares difuntos, imaginarios, después de estar entre la estufa y el horno, rociados de cenizas, y eso es lo que redimirá a los recaudadores de impuestos. Yo solo estoy interpretando lo que dicen las Sagradas Escrituras. Quiero respetar la ley Mordaza, no hay ningún problema. Yo solo quiero que ustedes entiendan lo que nos dice el recaudador rabino y las Sagradas Escrituras. Tengo derecho a interpretarlas. Llevamos
3.000 años, 2.000 años, con la historia del Mesías. He descubierto en qué consiste la historia del Mesías. Creo que ustedes se irán dando cuenta. Vamos a una prueba concreta. Los recaudadores de impuestos en hebreo tienen un sistema numerológico en el que las letras son números, los números son letras. Entonces la letra T, la letra Tet, que es el número 9, tiene un significado que es el fin de la vida, fin de era, fruto. El número 11 significa desorden, juicio, doble testimonio. Entonces, si tratamos de entender qué significa 9-11, nos damos cuenta que es fin de la vida, fin de era, muerte de los recaudadores de impuestos, deportación de los recaudadores de impuestos, en el desorden para juzgarlo con un doble testimonio. Vamos a leerlo otra vez. 9-11, fin de la vida, fin de era, muerte de los recaudadores de impuestos, en el desorden para juzgarlo con un doble testimonio, el falso reporte difamatorio con el que obtendrán el juicio para crear Canaán, que será el fruto. A ver, yo creo que está claro. Los recaudadores de impuestos recaudan. Ustedes no me pueden decir que todo eso del 9-11 es casualidad. No me pueden decir que los recaudadores de impuestos no se habían dado cuenta. No me pueden decir que casualmente todos los fascistas atacan a los recaudadores de impuestos en el 9-11. Que casualmente los recaudadores de impuestos tenían la costumbre de cavar tumbas en el 9-11 desde hace más de 3.000 años. Que casualmente los recaudadores de impuestos tienen familiares difuntos imaginarios que se separan de los muertos, que tienen un sufrimiento con propósito, que convierten el llanto en gozo, que Dios los mató durante 39 años seguidos en el 9-11. Rosh Chodesh Av, hasta el día 9 de Av, el luto por la destrucción del templo es más intensivo. Si la gente pueden imaginárselo, imagínense que el 9-11 de los Estados Unidos haya ocurrido 2 y 3 veces en la misma fecha del almanaque. Tremenda destrucción. Entonces, el primer templo, el segundo templo, la expulsión de España, que siempre hablamos de la Inquisición, muchas cosas ocurrieron todos el mismo día. Entonces, durante este periodo de tiempo tenemos luto por la destrucción del Sagrado Templo. 9-11, tremenda destrucción. El recaudador rabino lo explica bastante bien. Quiero destacar que el Papa Francisco manifestó el lunes 9 de noviembre, 9-11, su deseo de visitar el campo de exterminio nazi de Auschwitz. Así se lo indicó al presidente polaco Andrzej Duda. El polaco Duda. En Israel hay un museo que se llama el Museo de los Ciegos y funciona de la siguiente manera. Uno entra a un lugar totalmente oscuro en que no puedes ver absolutamente nada. Vas caminando por distintos lugares tratando de manejarte lo mejor posible sin poder ver. Hay lugares en que uno tiene que comer cosas sin poder verlas. También te hacen sentir cosas con las manos. Y así vas aprendiendo cómo funciona el mundo de los ciegos. Todo esto se hace con la ayuda de un guía. Y cuando termina el museo, todos salen y por fin pueden ver. Y se dan cuenta que el que los estuvo guiando a través del museo era un ciego. Una amiga me contó que fue a ese museo y le preguntó al ciego si no le daba tristeza no poder ver los colores. Él le respondió algo muy interesante. Le dijo: yo no extraño los colores, porque nunca los tuve, no sé qué son, así que no me da tristeza no poder verlos. Todos los años llega el día 9 de Av, el día en que conmemoramos la destrucción del templo, y a consecuencia de eso, la presencia de Dios se hizo menos visible en nuestras vidas. Y todos los años nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo puedo llorar por algo que nunca tuve? No vivimos en la época del templo y no vivimos su destrucción.
no lo extrañamos porque nunca lo tuvimos. Algunas personas me han comentado que en el 9 de Av sienten que se están mintiendo a ellas mismas porque tratan de llorar y estar tristes cuando en realidad no saben por qué están llorando. Y yo creo que esa es la razón por la cual deberíamos estar llorando. Deberíamos llorar por no saber por qué tenemos que llorar. Llegamos a tal punto que ni siquiera sentimos tristeza por la lejanía que tenemos con Dios. Y eso nos debería causar un gran dolor. El hecho que nos duela no entender por qué debería estar triste es la mejor señal. Porque eso demuestra que algo en el fondo nuestro nos dice que las cosas no están bien. En esos momentos uno se da cuenta que estamos muy lejos de Dios. Y cuando te das cuenta que Dios está afuera, justo en ese momento lo trajiste dentro. No crean que ese día vamos a estar fingiendo un dolor que realmente no sentimos. La verdad es que durante el año estamos fingiendo.